tenemos nuestro primer invitado de esta jornada para hablar un poco sobre la economía dominicana en tiempos de coronavirus y en medio de una transición gubernamental. Preguntas, respuestas. Es tiempo de plantear un cambio de rumbo en el modelo económico en estos tiempos, en medio de la pandemia, de todo lo que se ha invertido en la pandemia, lo que hemos tenido que pedir prestado, el presupuesto complementario, el copón bendito. Hablamos del tema con el economista y gerente general de la Oficina de Asesorías, Consultorías e Investigaciones, Vladimir Pimentel. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Cavada, y gracias a todo el equipo por esta nueva oportunidad de compartir algunas ideas y algunos temas. Desde la última vez que nos encontramos seguimos en pandemia, lamentablemente, y evidentemente en un momento mucho más interesante, mucho más crítico para el país, donde estamos, además de la pandemia, estamos en un proceso de transición de gobierno, lo cual nos pone mayores retos, como tú mencionas. Estoy a la orden para poder compartir nuestras impresiones. Sí, se suman a nuestra transmisión José Enrique Pintor Pinqui y Miralba Ruiz. Ya Pimentel con nosotros. Muy buenas tardes, niños. Hola, muy buenas tardes. Qué interesante poder conversar, arrancar el programa hablando de la crisis económica de hoy. Pues yo tengo muchísima curiosidad en cómo... primero, tratar de entender, Vladimir, a ver si me lo puedes explicar de alguna manera, cómo es posible que los estudios, incluso de instituciones internacionales, digan que nosotros vamos a ser de los países pues menos afectados, cuando prácticamente nuestra industria depende de uno de los sectores más afectados a nivel internacional, como es el turismo, y todo este tiempo que hemos estado parados, y cómo incluso las crisis de otros países, porque no es solamente que nosotros abramos las fronteras y que nuestros hoteles cuenten con protocolos, sino que los residentes en otros países, los turistas, se decidan a meterse en un avión, a compartir el aire con otras personas de otros países y llegar a un país donde la tasa de contagios está en continuo crecimiento, como es el nuestro. O sea, ¿a qué se debe que nosotros, se debe a que tenemos una alcancía, una hucha llena, un puerquito lleno de cuartos que no se va a vaciar nunca, o a qué se debe? No, y sobre todo lo que estás planteando son muchas preguntas que requieren muchas respuestas y tiempos para ir desmenuzando una por una, pero entiendo que de manera general lo que plantean los organismos internacionales, que va muy de la mano con lo que plantea el Banco Central, que ha hecho una publicación muy reciente, lo que asume es un poco la tendencia histórica que ha sido la economía, el crecimiento que destaca el Banco Central por encima de un 5% por décadas y todo esto, y lo que los economistas llaman los fundamentos económicos, que han estado funcionando adecuadamente, y que una economía que viene funcionando y en crecimiento está teóricamente mejor preparada que una economía que no está creciendo a la velocidad que está creciendo la economía dominicana. Ahora bien, yo siempre he destacado que parte de estos argumentos, sobre todo por parte del Banco Central de la República Dominicana, responde a tratar de mantener unas expectativas positivas en los agentes económicos. Entonces, se fijan en la reciente publicación que han sacado, lo que busca es un poco bajar la presión, y habla de pesimismo. Inclusive a mí me han atacado en alguna forma, o me han planteado que estoy un poco pesimista, intentando ser realista, como entiendo que estás tratando, Pinky, de serlo. Yo entiendo que la realidad es que a ciencia cierta nadie sabe cómo va a terminar la economía dominicana en este año. Esa es una realidad. Todo lo que se tiene de perspectiva y proyecciones son con modelos de funcionamiento de la economía, cómo funciona normalmente. Evidentemente, una situación de comportamiento del PIB de un 7.5%, como fue el último informe del banco, no es algo alentador. Creo que también algo que planteaba
se ha planteado recientemente por un organismo internacional, CEPAL, de manera muy puntual, es que el país es de lo que menos ha gastado en este momento, lo cual para mí no necesariamente es malo, porque ahora sí, porque gastamos poco es malo. Entonces, si se ha gastado poco es tal vez porque hay ciertas condiciones que ha hecho que nuestras condiciones de erogación de recursos y de recuperación y todos estos programas tal vez no haya sido como en otros países. En términos de perspectivas, de retos, sin lugar a dudas el reto es mayúsculo, el poder salir a flote. Ya yo les mencionaba a ustedes, me parece que el tema del endeudamiento es un factor que necesariamente va a continuar, que el gran reto para el nuevo gobierno y el reto ciudadano también es el monitoreo, el seguimiento y la exigencia a cómo se va a gastar, cómo se va a invertir ese dinero que se está buscando y que se está requiriendo sin lugar a dudas a nivel internacional. Vladimir, una pregunta. Para las nuevas autoridades, precisamente creo que hoy están decidiendo incluso quiénes serán los titulares de las principales carteras en materia económica para todo el proceso de transición. ¿Qué es lo más recomendable? Porque por un lado el presidente electo Luis Abinader tiene la presión de comenzar a cumplir su palabra empeñada. Hay muchas expectativas, hay muchas aspiraciones, hay muchas presiones. Entonces, por otro lado está la realidad. ¿Qué es lo aconsejable? ¿Mantener el mismo modelo que se va llevando con la restricción del gasto? También hay que decir que quizás nos ha salvado un poco las reservas en dólares que teníamos, las más altas en muchos años en la República Dominicana, pero eso se ha ido consumiendo. ¿Qué es lo recomendable? Mira, Cavada, evidentemente es un momento complejo. Yo entiendo de manera insistente que en esto nosotros, todo lo que implique ganar tiempo, por un lado, y aprovechar lo que se ha logrado hasta la fecha es determinante. Por eso yo quiero aprovechar este espacio para llamar la atención de que no podemos hablar de una comisión de transición que va a terminar el 16 de agosto. Nosotros estamos en una situación históricamente de crisis, como ustedes lo han planteado, donde las expectativas en el tiempo no son muy halagüeñas, nos quedan largos meses de trabajo en el ámbito económico y en todos los ámbitos, y creo que es la oportunidad para el presidente electo, Abinader, de lograr lo que él quería que se hiciera, que le pidió al presidente Medina, de crear a esa comisión para trabajar de manera conjunta, de manera mancomunada, los funcionarios de ambos partidos. Recuerda que la gestión del Estado, además de lo que uno ve de los resultados, las estadísticas, los datos, el crecimiento del PIB, inflación, deuda, hay una serie de elementos administrativos que el gobierno entrante necesita ajustarse, necesita asumir, necesita empezar a gestionar, y ya los mismos funcionarios del nuevo gobierno ya están planteando la necesidad de presentar un nuevo presupuesto, lo cual es evidentemente necesario, pero creo que no podemos estar perdiendo mucho tiempo en algunos temas que quizás puedan esperar más, como algunas obras que se han estado mencionando recientemente, el agua, que son cuestiones históricas, que son problemas estructurales de la economía dominicana, que sí hay que trabajarlo, pero creo que ahora mismo hay un tema de muy corto plazo que hay que garantizar que esa transición iremos muy fino y que se pueda mantener una gestión adecuada de la economía. Exacto, me parece bien, coincido contigo. Pinky Miralba. Bueno, yo de mi parte espero que las cosas resulten para nuestro país lo mejor posible. Me da mucha esperanza escuchar lo que dicen organismos internacionales sobre nuestra economía, pero también sé que no debemos dormirnos en eso, porque cuando hay una crisis mundial,
a todo el mundo algo le toca. Yo solamente espero que en la transición, tanto las autoridades que salen como las autoridades que entran tengan eso en la mente, piensen en la situación en la que se va a quedar el país y a donde tenemos que volver a remontar con el trabajo de todos más adelante. Señores, la economía se oye muchas cifras, se oye muchas cosas, pero al ciudadano común la única economía que le interesa es la que va a parar a sus bolsillos. ¿Cómo va a impactar en el ciudadano común? Claro, hay otro elemento que creo que es crítico, y es que nosotros estamos acostumbrados a, digamos, a vivir una gestión económica sustentada en los argumentos de todos estos elementos monetaristas, de políticas públicas, la política fiscal, y siempre es lo que uno ve, pero hoy en día, y eso lo he repetido en múltiples espacios, el abordar la economía del comportamiento. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos comportándonos los consumidores, las empresas, que también el sector privado? A veces hablamos nada más del Estado o del gobierno, qué va a hacer, qué esperamos del gobierno, pero los que generan las riquezas en este modelo, los que generan cualquier aumento del PIB o cualquier caída del PIB, son las empresas, tanto grandes como pequeñas, medianas. Por ahí, Vladimir, va mi siguiente pregunta. Hablamos siempre de sustentar nuestra economía, sobre todo en exportaciones, incluso importaciones, turismo, etcétera. Ahora, ¿qué le debería de exigir el gobierno entrante a los empresarios ahora mismo? ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Una subida impositiva para recaudar? Todo lo contrario, precisamente para que la gente tenga dinero en el bolsillo y los mismos empresarios tengan dinero y puedan contratar más mano de obra y dar trabajo a la gente para que la gente salga también de sus propias miserias, porque parece como un pescado que se muerde la cola. El Estado va a necesitar dinero porque se caen sus recaudaciones, por ende podríamos pensar que la medida más adecuada podría ser el aumento de los impuestos, la reducción de empleos públicos, la reducción de incentivos fiscales, etcétera, etcétera, y por otro lado podríamos pensar que quizá esas sean las medidas menos convenientes en un momento donde la gente está perdiendo su trabajo, están dentro de programas FASE, están acogiéndose a cualquier tipo de ayuda o perdiendo el empleo simplemente y quedándose sin trabajo en su casa. ¿Qué hacemos ante esta disyuntiva? Bueno, son otra vez múltiples temas, múltiples puntos. Yo creo que uno de los elementos fundamentales y determinantes es atender la eficiencia en el gasto. Total, hay instituciones ahora mismo que su actividad o su rol no están necesariamente vinculados con los temas de salud, que es el tema central, no solamente salud referida al COVID de manera directa, sino también a los efectos del mismo COVID. Hay problemas interesantes en la salud mental de los dominicanos, y eso es algo a nivel global que creo que ha quedado un poco rezagado en las acciones de la salud, y creo que la posibilidad de generar mayores ingresos para el gobierno entrante no va a ser por la vía de aumentar impuestos, porque las posibilidades de recuperación de la actividad empresarial va a ser sumamente lento. Suerte que ya hay organismos internacionales planteando la facilidad de fondos y al mismo tiempo la flexibilización en el acceso a fondos externos, lo cual permitirá de alguna forma que tengamos esos fondos de manera internacional. Pero ahora aumentar impuestos no lo veo como una salida viable, por lo menos por lo que queda del 2020.